pues esta pausa se ha prolongado más de lo que esperábamos o estaba dentro del pronóstico en principio. Yo diría que se ha prolongado más de lo que esperábamos muy al principio, seguro. Lo que pasa es que a medida que han pasado las semanas y los meses, cada vez teníamos más claro que la situación iba a prolongarse tiempo, porque veíamos claramente cómo en cuanto se cancelaba, digamos, alguna de las restricciones y la gente sentía que la libertad volvía, pues entonces automáticamente el virus también lo sentía y entonces se disparaba. Gracias a la ciencia vamos a poder salir adelante. Es decir, tenemos un logro único en la historia de la ciencia mundial y es que gracias a los avances previamente establecidos y a la cantidad de recursos que se han puesto en marcha, somos capaces de haber producido una serie de vacunas que eran impensables, porque yo recuerdo las primeras manifestaciones de la gente que trabajaba en esto, decían, hombre, una vacuna mínimo 4 o 5 años. En un año hemos sido capaces de poner en marcha vacunas reales al menos 4 o 5, si contamos la China, y que vengan en marcha y que puedan estar de aquí disponibles a lo largo de este año otras 2 o 3 más. Con lo cual significa que eso es un hito en la historia de la humanidad desde el punto de vista científico, que gracias a la ciencia y a los movimientos brutales de los científicos que han reformulado sus líneas de investigación para centrarlas en soluciones para la COVID, hemos visto la aparición de medicamentos que también ofrecen un hito de esperanza para que no nos encontremos en el túnel oscuro en el que estábamos en marzo, abril, mayo. Ahora mismo, evidentemente, seguimos teniendo cifras dramáticas, seguimos teniendo un número de muertes inaceptable, pero lo que sí tengo muy claro es que de alguna manera nosotros hemos conseguido en los últimos meses, nosotros me refiero como seres humanos, como ciudadanos, como científicos, pues se ha conseguido que algo que era un hito impensable. Yo creo que eso es algo de lo que podemos sentirnos orgullosos. Es decir, la ciencia ha sido la solución, sin duda, a este tema, ¿no? También es verdad que nos hemos encontrado comportamientos incívicos, nos hemos encontrado con un crecimiento, yo diría que inapropiado o desmesurado del negacionismo, a veces provocado por el cansancio, a veces provocado por la frustración y a veces provocado por la ignorancia. Se hablaba mucho de los gobiernos, bueno, se sigue hablando de los gobiernos, de cómo gestionan la pandemia, del manejo, pero también está el tema de como bien dice, de las sociedades, ¿no? Nosotros como sociedad no hemos sido capaces de alguna forma documentar a la población o sensibilizar a la población en el sentido que esto es un tema de responsabilidad global. Es decir, los gobiernos tienen que cumplir una parte de su misión, que es proteger a sus ciudadanos, suministrarles las vacunas, suministrarles los cuidados médicos, etcétera. Pero la población tiene una obligación sin duda que cumplir y en algunos casos lamentablemente no solo no las ha cumplido, sino que han sido los que han provocado esta situación de la que estamos hablando. Mira, hay una frase que a mí me gusta mucho repetir, sobre todo cuando hago estas intervenciones en medios de comunicación, que es que hasta ahora ni un solo tapabocas se ha resistido a ninguna variante del virus. Es decir, no hay ningún virus que haya podido superar a ningún cubrebocas. Es decir, si todo el mundo durante todas las circunstancias, todos los días, durante 20 días utilizara los cubrebocas, se acababa el virus. Porque la única forma de contagio que conocemos es el contagio oral y a través de las gotas emitidas al hablar. Es decir, pero mire, si es que es muy fácil. Lo que pasa es que somos tercos, somos indocumentados y a veces somos insolidarios. Es decir, no podemos aflojar nada. Y los mensajes de los gobiernos tienen que ser mensajes muy contundentes, porque si no, la población no informada, la población que está harta y que está cansada, se van a agarrar como clavo ardiendo a esa historia en la cual dice, bueno, pues si él dice que no está en problema, pues no lo será. Las mutaciones. Estas mutaciones estaban presupuestadas, no estaban presupuestadas, nos tendremos que acostumbrar, ¿qué tan peligrosas son? Vamos a ver, los virus mutan. Eso es un principio universalmente aceptado, que los virus cambian.
¿Y por qué cambian? Pues cambian por una razón muy fácil, es decir, el virus tiene como cualquier otro ser vivo, aunque este sea un ser vivo muy particular, porque per se no puede vivir, necesita infectar a una célula que tenga ácido nucleico para poder, ADN para poder vivir, pero el virus necesita reproducirse de manera continuada y por tanto, si le ponen estrategias de defensa, él cambia de alguna manera para sortear esas estrategias de defensa. Entonces, hasta ahora lo que hemos visto, más que mutaciones puras, lo que hemos visto son cambios en la cápsula que lo envuelve, en la manera en la que el virus se relaciona con las células. Tenemos variantes. Hasta ahora ha identificado áreas, o sea, la variante británica que demostró ser mucho más contagiosa, la variante sudafricana que acaba de aparecer, la variante brasileña que ya estaba y hoy han dicho que puede haber una variante mexicana. Entonces, con lo cual, evidentemente, claro, estamos ante una situación de novedad absoluta. Es decir, usted piensa que hace un año por estas alturas estábamos prácticamente que ni sabíamos que esto existía. Había una cosa que había aparecido en China a finales del año anterior y que bueno, y que alguno decía, hombre, puede llegar un caso, dos casos, lo que nadie se imaginó. Piense que la OMS declaró el día 12 de marzo la pandemia, con lo cual significa que prácticamente en estas fechas estábamos en esa historia de que, bueno, tampoco será para tanto, ha habido otros, ya conocemos a los coronavirus, el SARS había aparecido antes, el MERS también, y claro, y evidentemente se controlaron rápido, pero nadie se imaginó nunca en ningún caso que esto llegara a los extremos a los que ha llegado y con la letalidad que ha tenido. Entonces, yo diría que esas variantes tenemos que vigilarlas de cerca porque lo que sabemos de ellas es muy poco y vamos sabiendo por día. Parece los resultados que se están obteniendo de algunos trabajos que voy leyendo es que las vacunas están respondiendo razonablemente bien, sobre todo la de Pfizer y la de Moderna, está respondiendo razonablemente bien a eso. Entonces, con lo cual tengo la impresión de que por ahí podemos tal vez tener una buena posibilidad de respuesta en ese sentido, ¿no? Está preguntando por las vacunas. ¿En qué nos tenemos que fijar? ¿Qué piensa? ¿Cómo evaluar? ¿En cuál confiar? La vacuna rusa con una eficacia del 96%, realmente tiene el mismo tipo de fabricación que otras de las que se están poniendo. De hecho, ya hay algunos científicos, de hecho, vi una entrevista con una científica de la Organización Mundial de la Salud que había estado en Moscú con sus colegas viendo el proceso y ella salió encantada diciendo, es una excelente vacuna, el coste es muy bajo y yo recomiendo claramente que se utilice. También tengo alguna información de la vacuna china que tampoco tiene mala pinta. De hecho, tengo un amigo que es virólogo y es uno de los grandes expertos en virología que hay en Europa y que está siguiendo todo este tema y él me dijo que la gente de China que está trabajando en la vacuna china son muy buenos y gente muy seria, salvando ese tipo de problemas geopolíticos y geoestratégicos y demás que hay en todos lados. En este momento el esfuerzo mundial que se necesita es todos a una, es decir, todo aquel que tenga posibilidades reales de producir vacunas y sobre todo a costes bajos, porque la vacuna rusa es muy barata, está en $3, comparada con los 15 o 20 dólares que cuestan la de Moderna o la de Pfizer, pues entonces evidentemente estamos hablando de precios muy razonables al igual que los chinos. Pero a mí hay una cosa que me preocupa mucho y es que mientras todo el mundo, y todo el mundo es el globo entero, no esté vacunado, seguiremos con riesgo. Y África, por ejemplo, los índices de vacunación son muy bajos. Yo entiendo que cada país quiera vacunar a sus ciudadanos, primero que nada. Entiendo que la gente, de hecho, diga, bueno, vamos a cerrar primero los que están en casa y después lo que sobre nos lo mandamos para afuera, pero no podemos olvidar que el mundo es muy global y que los movimientos migratorios existen y que tenemos un montón de gente sin recursos que evidentemente son igual de contagiables que otros. Entonces, yo creo honestamente que vamos a tener que prestarle una gran atención a esa situación y por tanto intentar favorecer al máximo que se pueda ese tema. Todo el mundo tiene que hacer un esfuerzo. Incluso el capitalismo salvaje que está presente en todas estas cosas y yo creo que ese es un tema
probablemente para reflexión posterior. Es decir, de hecho ha habido algún individuo por aquí que también ha dicho, bueno, pues hay que nacionalizar a las empresas farmacéuticas porque la salud es un bien universal. Bien, eso no se resuelve con nacionalizar nada. Hasta los chinos tienen, que es un régimen teóricamente comunista, lo tienen, digamos, controlado por el Estado, pero es público, o sea, es privado. O sea, los que trabajan en laboratorios chinos son privados. Quiero decir que entonces yo creo que el problema no está tanto ahí como en conseguir de alguna manera que se entienda que estamos ante un problema en el que o remamos todos o nos hundimos todos. ¿Cuándo podría estar realmente controlado la pandemia? ¿Cuándo podríamos realmente hablar en qué porcentaje de vacunación necesita la población a nivel global para poder ser optimistas y ver un mejor futuro? 70-75% de población. Teóricamente, va a ir en función de los países. Los retrasos aquí se pagan con vida. Entonces, de alguna manera hay que acelerar todo lo que se pueda y por eso serán muy bienvenidas las dosis masivas que lleguen de Sputnik o de Sinvar, de la vacuna china o de la que sea. Es decir, la vacuna china, además, por cierto, ha sido producida en colaboración con el Instituto Butantan de Brasil, es el famoso Instituto de Investigaciones en Sueros Antiofídicos. Entonces, es decir, yo creo que ahí claramente hay que ponerse rápido a vacunar para llegar cuanto antes. Pero usted me preguntaba los tiempos. Yo quisiera ser optimista y decirle que probablemente a mediados del año próximo es potencialmente posible que nuestros países al menos estén ya totalmente cubiertos. Me gustaría pensar que es a final de este año, pero yo creo que siendo realista no será hasta mediados del año 22 que lo conseguiremos, creo. Y un tratamiento, ¿qué tan alejado estamos? Más allá de la vacuna, de un tratamiento para... No vamos mal, no vamos mal. Mire, tenemos un par de posibilidades. Ahora mismo hay una. En España, en ese momento, hay una que está basado en una especie de pequeño animal marino que se estaba utilizando, genera una sustancia que se estaba utilizando para tratar los tumores víricos y se reconvirtió la investigación hacia el tema de la COVID y se ha descubierto que es 100 veces más eficaz que el Remdesivir, que es lo único que tenía por ahí. Entonces, con lo cual, lo que estamos descubriendo ahora es que existen posibles tratamientos. Hoy mismo se ha publicado en una revista médica que existe un tratamiento también basado en un líquen o en un alga que tiene una eficacia antiviral muy importante y que por tanto reduce de una manera significativa la mortalidad y acorta de una forma significativa el tiempo de daño de la COVID. Entonces, yo creo que sí que hay esperanzas, claro que las hay, porque además el mundo jamás había dedicado tantos recursos, tanto tiempo y tanta gente a hacer investigaciones varias. Entonces, yo estoy convencido que tendremos un tratamiento y no va a ser muy larga el tiempo, porque hay algunos que ya están en marcha. Concretamente, este que le digo, que se llama Aplidin, este ya estaba utilizándose en hospitales para tratamientos tumorales. Ahora mismo lo que han hecho están haciendo los ensayos clínicos necesarios para poder constatar lo que la parte, digamos, de ensayos preliminares ha visto, que el resultado es espectacular y además reduce de una forma significativa la gravedad de los síntomas, etcétera. Entonces, yo tengo esperanza en esa parte, tanto en la vacuna como en el tratamiento. Creo que si volvemos usted y yo a hablar dentro de un año, es probable que nuestras caras sean distintas y el optimismo sea un poco mayor. Me da la impresión. Si esto funciona y los que estoy viendo funcionan a finales de año, podremos tener algún tratamiento eficaz. ¿Habremos aprendido algo? ¿Cree que hemos aprendido algo? Uy, sí, esa es una muy buena pregunta, don Héctor. Yo creo que hemos aprendido, sí, que hemos aprendido. Yo creo que hemos aprendido primero que si usamos el yo frente al nosotros, estamos fracasados y esa es la primera cosa. O sea, de aquí no se sale solo. Aquí necesita la colaboración de muchas manos, de mucha gente. Hemos aprendido que lo que se acuerda, y eso sí que lo recuerdo que lo comentamos, que una de las lecciones era que si reducíamos las inversiones en ciencia, terminaríamos pagando las consecuencias
Y claramente esa es una consecuencia y es una cosa que se ha constatado. O sea, la investigación y en salud y en ciencia tiene que ser una prioridad absoluta por los gobiernos. No podemos ir a rastras de terceros porque siempre estaremos, digamos, a expensas de sus capacidades, no de las nuestras. Y yo creo que eso es una cosa importante. Y la tercera cosa que yo creo que habremos aprendido es que o cuidamos a nuestros mayores, que se lo merecen, porque gracias a ellos estamos donde estamos, o nosotros como sociedad habremos fracasado, porque evidentemente el porcentaje de mayores de tercera edad que han fallecido es absolutamente inaceptable.